Hola, me llamo Eliman, soy de Senegal, llevo 10 años viviendo en Valencia. Me gustaría decir que estoy contento de vivir en ese país y sé que pronto llegará mi oportunidad. La sombra de la muerte quedó en el estrecho. Digo esto como un acto reflejo, con el único objetivo de normalizar mi situación. Decimos esas cosas para normalizarnos, para ser como ustedes, pero no somos. Ni tan siquiera creo que queremos serlo. En lo más profundo de nuestro ser, no queremos ser como ustedes. ¿Entiéndenme? No, nada. Nada. Es el hambre, el miedo, el recuerdo de los días vacíos mirando el mar que nos hace decir todo eso. En realidad, solo queríamos tener las mismas oportunidades que ustedes, pero no somos. No podemos ser nunca como ustedes. No deberíamos ni siquiera pensarlo. Es algo que nos supera. No sabemos pararlo. Sin embargo, decimos que queremos ser como ustedes. Simplemente nos confundimos. Yo que sé por qué le decimos. Perdonen, no quisiera que interpreten mal mis palabras. Como si yo estoy hablando de dos mundos. Como si fuéramos dos bandos. Ustedes por un lado y nosotros por otro lado. Si fuéramos dos bandos, estaríamos luchando unos contra otros. Si fuéramos dos bandos, sabríamos enemigos. Nos protegeríamos unos de otros. Si fuéramos dos bandos, solo uno podría triunfar. Necesariamente nos miraríamos con recelo. Nuestros intereses serían incompatibles por el simple hecho que nosotros hayamos nacido por la miseria, acolando nuestra existencia. Y vosotros parezcan tener todo lo que necesitáis. Incluso mucho más. Algunos mucho más. Supongo que entre ustedes o sus padres o sus abuelos, ¿alguien ha probado el infierno del hambre? A veces nosotros nos resulta sorprendente que pensamos que ustedes tienen muchas razones para reír y cantar. Y parece obvio que nos equivocamos. No puede ser que seamos dos bandos. No podemos ser dos bandos. De ninguna manera no podemos ser dos bandos. Hay demasiadas cosas que nos unen. Si fuéramos dos bandos, habría una frontera entre nosotros. Habría una raya que nos... ¿He dicho una raya? ¿Hay una raya? No, ¿hay una raya? Sí, sí, yo pasé esa raya. Era de noche. Una noche muy fría. Lo cierto es que yo pasé esa raya y teníamos miedo. Todos. Yo me llamaba miedo. Todavía en las noches yo me llamo miedo. Éramos demasiados por hacer ese viaje. Un viaje de apenas unas docenas de kilómetros. Apostamos todo lo que teníamos y lo que no teníamos. Todo a una sola carta. A un solo viaje. A una sola noche. A un solo sueño difuso y desdibujado. La noche se alargaba. Se hacía eterna. El frío se confundía con nuestra piel. Lo cierto es que yo pasé esa raya. Dios mío, no entiendo por qué siempre estoy intentando convencerme
cuando yo tuve que atravesar esa maldita raya. Les pido perdón por confundirles, por haberles dicho que no hay dos bandos, cuando yo tuve que atravesar esa maldita raya. El desembarco fue muy rápido. Nos tiramos en las rocas y empezamos a correr. Me adentré en una ciudad. Era una noche, mi primera noche en este país. Me cambié de ropa. Me mezclé con sus gentes. Al oír la música y ver los escaparates, una extraña felicidad me llenaba. El mundo que había imaginado empezaba a tomar una forma que me resultaba muy atractiva. De repente, un coche de policía paró a escasa distancia mía, sin que nadie a mi alrededor se dio cuenta. En ese momento, era incapaz de dar un paso. Un miedo atroz inundó nuevamente todo mi ser. Mi corazón se alteraba por segundos. Los agentes pasaron a escasas distancias sin reparar en mí. Al recuperar la respiración, me di cuenta que nadie a mi alrededor había sufrido lo más mínimo por la presencia de los agentes. Era algo natural para los demás. Pero para mí era la gran amenaza. ¿Lo entienden? Lo vi con total claridad. La raya, la frontera que me separaba de los demás. Esa raya me acompañaba siempre y no conseguía verlo. Esa vez provocó la revelación. La vi claramente. Esa raya, con el tiempo, se fue haciendo más gruesa, más visible. Entró más personajes en esa trama que hicieron evidente las diferencias. Sí, ciertamente, existen dos bandos,